Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 7 que está conformado por Yamil Tiburcio, Nayeli Agramonte y Steven Durán quien les habla. Nosotros les estaremos hablando sobre qué es la adolescencia y el desarrollo de esta, tanto a nivel físico como cognitivo y psicosocial. ¿Y qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia es la transición del desarrollo entre la niñez y la adultez, que implica grandes e importantes cambios físicos, cognitivos y psicosocial. En el ámbito físico, cuando nos referimos a la adolescencia, se está hablando de la pubertad. La pubertad es el proceso mediante el cual la persona alcanza la madurez sexual y tiene la capacidad de reproducirse. En la pubertad surgen grandes y notables cambios biológicos, cambios que forman parte de un largo y complejo proceso que inicia desde la niñez y tiene sus ramificaciones psicológicas hasta la adultez. La pubertad es el resultado de la producción de varias hormonas importantes. El incremento dentro del hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropina dan como resultado a dos células clave para la reproducción: la célula luteinizante y la célula folículo estimulante. En las niñas, el incremento de la hormona folículo estimulante dan como resultado a la menstruación, y en los varones, la hormona luteinizante dan como inicio o resultado a la secreción de testosterona. Dentro de la pubertad es importante destacar dos características, que son las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. Las características sexuales primarias son aquellas que tienen que ver directamente con la reproducción, es decir, el incremento de los órganos reproductivos. Y las secundarias son aquellas que tienen que ver a nivel fisiológico, o sea, con el físico, tanto en la niña como en el niño, como el incremento del vello púbico, el ensanchamiento de la cadera en el caso de las niñas, el cambio de voz en el caso de los varones, etc. Signos en la pubertad. Los primeros signos suelen ser el incremento de los senos y el crecimiento del vello púbico en las niñas, y en los niños suelen ser el incremento de los testículos. Los pezones de las niñas empiezan a crecer y ser puntiagudos, y las areolas aumentan, y al principio suelen ser de forma cónica y después cogen una forma redondeada. En algunos niños suele pasar el desarrollo del tejido mamario, y es algo normal que puede desarrollarse hasta los 18 años. El vello púbico al principio suele ser lacio y sedoso, pero con el tiempo se vuelve grueso, oscuro y rizado. En el hombre el vello facial suele ser mayor que en el de la mujer y empieza a salir lo que es la barba o el bozo, y en las mujeres no tanto. Todo dependiendo del tipo de mujer, o sea, la genética. Algunas suelen presentar vello facial mayor que otras y suele ser un problema para algunas niñas. El cambio de voz en los niños suele ser por el crecimiento de la laringe y también en parte por la producción de la hormona testosterona, que provoca el cambio de voz más gruesa. La piel se vuelve más gruesa y grasosa, por lo que el aumento de la grasa sebácea en la piel provoca lo que son las espinillas y los puntos negros. El acné suele presentarse con mayor cantidad en los varones. El estirón del crecimiento de la adolescencia. Pues, ¿qué es esto? Es el aumento de la estatura y el peso que dan como resultado o que precede la madurez sexual. Las niñas presentan el aumento o el estirón del crecimiento primero que los niños. Normalmente 2 años primero que los niños. Por eso es que niñas de 11 y de 13 años se ven mucho mayor que los niños de esa misma edad. El crecimiento de las niñas y niños es totalmente diferente y no se representa solamente en las masas, sino en la forma en que lo hacen. En los niños los hombros se vuelven más anchos, las piernas crecen más largas en relación al tronco, la parte superior del brazo se alarga. Sin embargo, en las niñas, la pelvis de la niña se ensanchan para facilitar la maternidad, y el bajo de su piel se acumulan lo que son las grasas, lo que dan una apariencia más redondeada. Signos en la maduración sexual: la producción de esperma y la menstruación. Los primeros signos de la maduración sexual es la producción de espermas en los niños y la menstruación en las niñas.
En los niños, la primera eyaculación se les llama espermaquia y surge aproximadamente a los 13 años. En las niñas, el principal signo de madurez sexual es la menstruación. El desprendimiento mensual del tejido del revestimiento del útero. La primera menstruación se llama menarquia y surge aproximadamente a los 10 y 16 años de edad, todo dependiendo de la niña. Saludos, mi nombre es Jamil Tiburcio Valdés, soy estudiante de la Universidad UCATESE, como han dicho mis compañeros, y en este espacio yo les voy a hablar sobre el desarrollo cognitivo en la adolescencia. Los adolescentes no solo tienen una apariencia diferente de los niños más pequeños, sino que también piensan y hablan de manera distinta a los niños. La velocidad con que procesan información sigue aumentando, aunque en ciertos sentidos su pensamiento aún es inmaduro. Muchos son capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales complejos, además de poder hacer planes más realistas para el futuro. En las edades de los 12 a los 19 años, los niños crecen de manera como piensan. Pasan de un pensamiento concreto a tener operaciones lógicas formales. Es importante notar que cada adolescente progresa a su propio ritmo, a la capacidad de pensar de manera más compleja. Cada adolescente es diferente. Desarrolla su propia visión del mundo. Algunos adolescentes son capaces de utilizar operaciones lógicas en las tareas escolares mucho antes de que puedan utilizarla para resolver problemas personales. Cuando surgen los problemas emocionales, esto puede inferir con la capacidad de pensar de manera compleja. La posibilidad de considerar posibilidades y realidades pueden afectar en la toma de sus decisiones. Esto puede ocurrir de manera positiva o negativa. Las teorías que explican el desarrollo cognitivo es la perspectiva piagetiana, donde explica cómo el niño interpreta el mundo a edades diversas, y la perspectiva sociocultural de Vygotsky, donde explica los procesos sociales que influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales. Los adolescentes, entre lo que Piaget denominó el nivel más alto del desarrollo cognitivo, las operaciones formales, cuando perfeccionan la capacidad del pensamiento abstracto. Esta capacidad, por lo regular, alrededor de los 11 años, le proporciona una forma nueva y más flexible de manipular la información. Ya no es tan restringido al aquí y a la ahora, sino que puede entender el tiempo histórico y el espacio extraterrestre. Los adolescentes que llegan a la etapa piagetiana de las operaciones formales pueden participar en el razonamiento hipotético educativo. Pueden pensar en términos de posibilidades, abordar los problemas de manera flexible y someter las hipótesis a prueba. Dado que la estimulación tiene una participación importante en la adquisición de esta etapa, no todas las personas pueden efectuar operaciones formales. Además, quienes son capaces no siempre lo hacen. El adolescente es capaz de entender plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas de álgebra y las críticas literarias, así como el uso de metáforas en la literatura, aunque los adolescentes tienden a pensar de manera más abstracta que los niños pequeños. Existe un debate acerca de la edad precisa en que surge este avance. Los trabajos de Piaget ofrecen muchos ejemplos de niños que muestran aspectos del pensamiento científico antes de la adolescencia. Al mismo tiempo, al parecer, Piaget sobreestimó la capacidad de los niños mayores. Muchos adolescentes mayores y adultos, quizá entre una tercera etapa y la mitad, parecen incapaces de pensar de manera abstracta, tal como lo definió Piaget. E incluso los que son capaces de usar ese tipo de pensamiento no siempre lo utilizan. Los cambios de la manera en que los adolescentes procesan información reflejan la maduración de los lóbulos frontales del cerebro, pueden explicar los avances cognitivos descritos por Piaget. La experiencia tiene una gran influencia en la determinación de cuáles conexiones neuronales se afrontan y cuáles se fortalecen.
Por consiguiente, el progreso en el procesamiento cognitivo varía mucho entre cada uno de los adolescentes. Se presentan dos cambios durante la adolescencia, cuáles son el cambio estructural y el cambio funcional. Los cambios estructurales en la pubertad incluye cambio de estructura de edad y capacidad de memoria de trabajo. La cantidad de conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo sigue aumentando en la niñez media. La capacidad de memoria de trabajo aumenta rápidamente, expansión en la adolescencia. Esta expansión permite a los jóvenes abordar cuestiones o decisiones complejas que involucran múltiples piezas de información. La información almacenada en la memoria a largo plazo puede ser declarativa, procesal o conceptualmente. Cambio funcional. Los procesos para obtener, manejar y retener la información son aspectos funcionales de la cognición. Entre ellos se encuentra el aprendizaje, el recurso y el razonamiento, todos los cuales mejoran durante la adolescencia. Entre los cambios funcionales más importantes se pueden decir muchos. El uso del lenguaje, por otra parte, refleja su nivel de desarrollo cognitivo. Los escolares son bastante competentes en el uso del lenguaje, pero los adolescentes llevan más lejos su refinamiento. O sea, los niños son competentes, pero ya los adolescentes tienen un léxico más avanzado. Los adolescentes también adquieren mayor destreza en toma de perspectiva social, la capacidad para ajustar su forma de hablar a nivel del conocimiento y punto de vista de otra persona. Esta capacidad es esencial para persuadir o para conversar. El vocabulario y otros aspectos del desarrollo del lenguaje, en especial los relacionados con el pensamiento abstracto, como la toma de perspectiva social, mejora en la adolescencia. Los adolescentes disfrutan con juegos de palabras y crean su propio dialecto. El pensamiento del adolescente, según Vygotsky, dice que el desarrollo cognitivo en gran medida de las relaciones, como la gente que están presentes en el mundo de los adolescentes y las herramientas que la cultura le da para apoyar el pensamiento. Según Vygotsky, existen dos tipos de funciones mentales, que son las inferiores, que son internalizados a los códigos personales de principios morales. La teoría del Colbert ha sido criticada de diversas perspectivas, entre ellas la imposibilidad de dar créditos a los papeles de la emoción, la socialización y la orientación de los padres. Se ha cuestionado la posibilidad de aplicar el sistema de Colbert a las mujeres y a las niñas y a la población de las culturas no occidentales. Vygotsky tiene conceptos de fase del proceso de formación. Consta de 3 fases. La primera fase es la formación de cúmulos desorganizados. La segunda fase es el pensamiento en complejos. Y la tercera fase se describe en la fase de la segunda raíz del desarrollo de los conceptos. El pensamiento de los conceptos constituye la culminación de la tercera fase del proceso descrito por Vygotsky, quien afirma categóricamente que eso ocurre tan solo en la adolescencia, al desarrollarse el pensamiento en concepto. Este a su vez va a cobrar un significado central, decisivo y básico para todas las funciones y procesos restantes. Esto es reestructuración debido a los éxitos que alcanza el pensamiento adolescente, influenciando de modo categórico la personalidad y la concepción del mundo de la persona que inicia esta etapa de transición. La teoría de Colbert dice que a medida que los niños alcanzan niveles cognitivos más altos, adquieren la capacidad de hacer razonamientos más complejos sobre temas morales. También aumenta su tendencia al altruismo y la empatía. Los adolescentes son más capaces que los niños más jóvenes de considerar las perspectivas de otra persona para resolver problemas sociales. Toda esa tendencia fomenta el desarrollo moral. Las escuelas es una experiencia fundamental de organización para la vida de la mayor parte de los adolescentes. Ofrecen oportunidades de adquirir información, de dominar nuevas habilidades y afinar habilidades antiguas, de participar en deportes, artes y otras actividades, de explorar las opciones vocacionales y de estar con los amigos. Amplía los horizontes intelectuales y sociales. Sin embargo, algunos adolescentes no experimentan la escuela como una oportunidad, sino como un obstáculo más en su camino a la adultez.
En la adolescencia, igual que en la primaria, factores como la práctica de crianza, la posición socioeconómica y la calidad del ambiente familiar influyen en el curso del rendimiento escolar en la adolescencia. Otros factores incluyen el género, el origen étnico, la influencia de los padres, la calidad de la educación y la confianza en los estudiantes en sí mismos. La calidad de educación tiene un efecto en el rendimiento de los estudiantes. Una buena escuela secundaria o preparatoria tiene un ambiente ordenado y seguro, recursos materiales adecuados, un personal docente estable y un sentido positivo de comunidad. El adolescente se siente más satisfecho y así obtiene mayor calificación. El trabajo de tiempo parcial parece tener efectos positivos y negativos sobre el desarrollo educativo, social y ocupacional. Los efectos a largo plazo suelen ser mejores cuando las horas de trabajo son limitadas. La confianza en el adulto, eficacia en las prácticas de crianza, las influencias culturales y lo de los pares de género y la calidad de la educación influyen en el logro educativo de los adolescentes. En las aspiraciones educativas y vocacionales influyen varios factores como el eficacia y los valores de los padres. Las características cognitivas en la adolescencia pueden ser la agresividad, que trae consigo comportamientos agresivos tanto verbales como físicos asociados a una crianza de relaciones interpersonales, destrucción, irritabilidad, desafío a la autoridad, irresponsabilidad, querer llamar la atención o llamar la atención. La inmadurez, que suele manifestarse con conductas que corresponde a un desarrollo normal de niños de edades tempranas, es que trae consigo escasa capacidad de concentración, pasividad, preferencia de compañeros más pequeños. El retraimiento, que trae consigo desolación, miedo, ansiedad, hipersensibilidad, incapacidad para integrarse en el grupo. Es importante reconocer que para los adolescentes el amor y la amistad son preocupaciones muy valiosas que tienen que suprimirse por los adultos cuando enfocan su sexualidad desde el ángulo exclusivo por la moral o la salud reproductiva. La confrontación que se desencadena amenaza la necesidad del control y autoestima de los mayores involucrados, padre, maestro, amigo, etc. El desarrollo intelectual durante la adolescencia trae nuevos recursos para la diferenciación y para el replanteamiento de las relaciones con el mundo. La simbolización, la generalización y la abstracción introducen visiones más amplias y diversas de los acontecimientos. De la posición infantil de estar en el mundo pasa a situarse en perspectiva frente a él y a sí mismo. Esto puede reflexionar, volver a la mirada sobre su propia forma de pensar y ser así como sobre la de los demás. El adolescente es capaz de elaborar un pensamiento abstracto y mantener una actitud crítica y reflexiva ante el mundo y las expresiones. El desarrollo psicosocial en la adolescencia. La palabra adolescencia procede del latín adolescens, es decir, el que adolece. En su aplicación al desarrollo humano, se utiliza para un periodo evolutivo de transición entre la infancia y la etapa adulta, durante el que se produce el desarrollo necesario para adaptarse a las características de la vida en la última etapa. En condiciones normales, el inicio de la adolescencia coincide con el de la pubertad, pero si no ocurre simultáneamente, el adolescente tiene que soportar ese desajuste como un estrés añadido. Mientras que la pubertad es un hecho biológico, la adolescencia representa una etapa del hombre insertado en una cultura, siendo este aspecto cultural al que determina gran parte de sus manifestaciones y su propia duración. El inicio de la pubertad está marcado por la maduración del eje hipotálamo pituitario adrenogenital, que provoca la secreción de hormonas sexuales y las consiguientes modificaciones corporales, generales y sexuales. La edad media da inicio de la pubertad, que puede ser
de las chicas de 11 años y de 13 años para los chicos, y conduce a la capacidad reproductora de ambos sexos al cabo de unos 2 años posteriormente a su inicio. La adolescencia es un fenómeno con repercusiones biológicas, psicológicas y sexuales, de duración variable, donde se afirman los rasgos de carácter y las consolidaciones efectivas y profesionales. Está vinculada en los países occidentales a determinantes sociales como la escolarización obligatoria hasta los 16 años, mayor tiempo de formación profesional, lo que origina un mayor retraso para entrar a la vida laboral, dependencia económica de las figuras parentales, retraso en el establecimiento de lazos de pareja, segregación de los jóvenes, cambios en la estructura familiar que contribuyen a la prolongación de la adolescencia, haciéndola cada vez más problemática. Características fenomenológicas en la etapa adolescente. El desarrollo físico. Se produce un aumento de peso y talla, desarrollo de los caracteres sexuales primarios y aparición de los caracteres sexuales secundarios de gran significado social, por ejemplo, el crecimiento mamario y ensanchamiento de las caderas en las chicas, en los chicos, la aparición del vello facial y el cambio de voz. Desarrollo psicosexual. En la adolescencia, el impulso sexual dispara y se produce un resurgimiento de los sentimientos edípicos e incluso fantasías sexuales con el padre del sexo opuesto. En general, se reprimen estos deseos y fantasías y se dirige hacia afuera la sexualidad o hacia otros intereses. Desarrollo cognitivo y moral. Según Piaget, durante la adolescencia se desarrolla el pensamiento formal desde la fase anterior de las apariciones concretas, en la que el niño empieza a operar y actuar sobre lo real y perceptible de los objetos y acontecimientos. El niño comienza de forma gradual a dominar nociones abstractas, adquiriendo el pensamiento formal en la adolescencia. El pensamiento se hace abstracto, conceptual y se orienta hacia el futuro, empezando a construir proposiciones que cambiarán el pensamiento de lo real a lo posible, lo que da un sentimiento de omnipotencia. Desarrollo psicosocial. La sociedad impone al adolescente un cambio de estatus que incluye la necesidad de independencia y de buscar el porvenir fuera de la familia, unido a la necesidad de autonomía de los jóvenes con relación a sus padres, creando en el adolescente una lucha intrapsíquica y una ambivalencia respecto a la dependencia e independencia. Desarrollo del sentido de identidad. Según Erickson, la vida se compone de una serie de etapas, teniendo asociada cada una de ellas una determinada misión de naturaleza psicosocial dentro del proceso de desarrollo. La tarea del adolescente es conseguir la identidad del yo, que definirá la conciencia de quién es uno mismo y hacia dónde va. El sentido de identidad se inicia en la adolescencia y se continuará toda la vida. El adolescente sabe que no es un niño, pero no sabe qué será en un futuro. Se encuentra en un punto intermedio, en la búsqueda de su identidad. El sentido de identidad tiene dos aspectos, uno referente a la conciencia de sí mismo, en que ocupa un lugar destacado la autoestima, siendo la aceptación del propio cuerpo del eje organizador de esa autoestima. En segundo lugar, el ajuste a las demandas sociales, siendo importante el contexto familiar, el grupo de amigos y el contexto sociocultural
que define las expectativas del individuo y del grupo. Fin de la adolescencia y logros evolutivos. La adolescencia, que se inicia en el plano biológico y concluye en un nivel psicosocial. El fin de la adolescencia no tiene una fecha biológica, sino más bien determinantes psicológicos y socioculturales. En realidad, no se deja totalmente la adolescencia hasta que se evidencia una autonomía económica y psicológica, una independencia del ambiente parental y el establecimiento de un punto de vista sexual adulto. Al final, el adolescente se siente cómodo con su cuerpo, adquiere una identidad sexual y de género, junto con la capacidad de establecer relaciones íntimas y duraderas. El adolescente aprende la utilización y modulación de la agresión. Con el desarrollo adolescente, las energías agresivas se reorientan hacia otros fines socialmente más productivos, trabajo o formar familia, reguladas por un sistema personal de valores morales. Se desarrolla una capacitación profesional y el compromiso en una ocupación laboral, que permiten la realización e independencia económica. Esto ha sido todo sobre el desarrollo de la adolescencia. Gracias por su atención.